Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto que al ser humano de pronto no le gusta tocar mucho y es acerca de sus cosas personales. Claro, porque al ser humano no le gusta que de pronto lo corrijan, que le hagan ver que está actuando de una manera equivocada o que está actuando mal, si es que está actuando mal. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de eso? No nos damos cuenta porque a alguien se le antojó decir que alguien más estaba actuando mal. No, nos damos cuenta es a través de la Biblia, de lo que dice la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer unos versos en la Biblia, porque hay una invitación que está vigente todavía para el ser humano, porque hay una invitación a ser salvo, a que el ser humano llegue al reino de Dios. Pero para llegar al reino de Dios, para ser salvo, hay unas normas, hay unas leyes que nosotros no podemos pasar por alto. Vamos a leer unos versos en la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 6, los versos 9 al 11. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esos versos son muy bonitos para nosotros. Hay personas que de pronto no han leído estos versos y nosotros en nuestra reflexión de hoy debemos traerlos a memoria porque nos muestran como con un espejo si nosotros estamos cayendo en alguna falta de esta larga lista que habla estos versículos en el versículo 9 y en el versículo 10. Los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones y los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores no heredarán el reino de Dios. Si hay una persona que está viviendo en alguna de esa lista de estos versículos, pues lamentablemente está excluida del reino de Dios, de la salvación. Y la invitación en esta reflexión es para entrar al reino de Dios, para ser salvo, para que usted sea salva, porque nosotros un día aceptamos al Señor también, aceptamos la invitación. Figure usted que es como una invitación que le hacen cuando a usted le mandan una tarjeta para asistir a un evento especial. Y es más, le dicen que confirme asistencia. Hay personas que la reciben y como no quieren ir, ni llaman a decir que no van a ir. Simplemente no llamaron y se desentendieron y ya dejaron esa invitación a un lado. Así pasa con la invitación para el reino de Dios. Muchas personas la hacen de un lado. Muchas personas ignoran que el ser humano no termina su vida cuando muere. Su alma, su espíritu va a Dios que lo dio y seguramente que va a Dios que lo dio para dar cuentas de lo que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y habrá separación, claro. Habrá separación del ser humano que hizo lo malo y el ser humano que hizo lo bueno. No todos van a estar en el mismo lugar. No se equivoque. No tenga usted esa plena seguridad que si usted está desobedeciendo la palabra del Señor, que usted va a estar en el lado donde están los que obedecieron la palabra del Señor, porque no se van a juntar. El Señor Jesucristo no los va a poner en el mismo lugar.
Las personas se equivocan, las personas no quieren entender eso y piensan que viviendo una vida desordenada, una vida de maldad, de pecado, van a redimir sus almas, van a ser justificados y van a ser salvos, que van a entrar al reino de Dios y que van a ser salvos. No, no es así. Están muy lejos de la realidad, porque no puede ser posible que una persona que haya vivido una vida recta delante de Dios mientras estaba aquí en la tierra, se haya apartado del mal, haya sido una persona honesta, justa, una persona amable, una persona que agradecida con Dios y apartado de borracheras, de adulterios, de fornicaciones, de homicidios, de hechicerías, de idolatría y de estafas, de maldiciones y de todo eso, que se haya abstenido de hacer todas esas cosas y se haya separado de eso, vaya a estar en el mismo lugar donde van a estar los maldicientes, los que fueron borrachos, los que nunca se arrepintieron, los que hicieron lo malo, los que inclusive cometieron homicidios, suicidios, adulterios, fornicaciones. No puede ser. Es algo que no cabe en la mente del ser humano. Tampoco lo haría el Señor Jesucristo. Él separará a los justos de los injustos, a los buenos de los malos, los buenos los que hacen el bien, los malos los que hacen el mal, es tan sencillo como eso. Entonces, usted dirá, ¿qué es lo que debo de hacer? Eso fue lo que le preguntó un carcelero al apóstol Pablo, y el apóstol le dijo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa misma palabra es para usted el día de hoy. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, porque si usted cree, usted se arrepiente, usted obedece la palabra y entonces usted ya puede entrar dejar esa lista negra, porque eso es como una lista negra, esos versos 9 y 10. Es una lista negra de personas que practican esto y que no van a heredar el reino de Dios. Es que no lo digo yo, no son mis palabras, ni es mi forma de pensar, es lo que dice la Biblia. Por eso, toda reflexión que nosotros hagamos debe ser sustentada por el texto bíblico. Si usted lo lee en la Biblia, entonces usted se da cuenta de que no es lo que yo diga, sino lo que dice la Biblia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos, es lo que dice la Biblia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Repetimos la lista porque las personas no piensan que es mentira. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Si dijera, estos sí van a heredar el reino de Dios, entonces usted podría estar tranquilo si usted practica alguna de estas cosas, porque usted va a heredar el reino de Dios. Pero usted no puede estar tranquilo cuando la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. Si la Biblia lo dice y usted cree en la Biblia, entonces no hay nada que hacer. Está escrito. ¿Y cuál es la solución? Apartarse de eso, apartarse del mal, apartarse de esa vida pecaminosa, de esa vida de error y equivocada, para que ya entonces sí pueda entrar en los que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Vuelvo y lo leo. Y esto erais algunos, está en tiempo pasado, erais, o sea, esto fuisteis algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ¿sí ve? Ahora, en tiempo presente, hemos sido lavados. ¿Cómo fuimos lavados? Fuimos lavados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. En el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, entonces por su sangre nosotros fuimos limpiados del pecado. Nos arrepentimos y nos apartamos de toda esa especie de mal. Ya habéis sido lavados, dice la Biblia. Hemos sido lavados
con la sangre del Señor Jesucristo y cuando descendimos al bautismo para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ya habéis sido santificados. ¿Cómo fuimos santificados? Porque recibimos la palabra y no la hicimos de un lado, no la echamos fuera, sino que la aceptamos y el Espíritu Santo vino a vivir, a habitar en nuestro corazón. Entonces fuimos lavados, fuimos santificados y dice la Biblia, ya habéis sido justificados. ¿Cómo fuimos justificados? Pues justificación es cuando nosotros somos declarados justos, inocentes. Fuimos justificados, no tenemos culpa de ningún pecado porque el Señor Jesucristo los perdonó. Perdonó nuestros pecados y entonces fuimos justificados delante de Él. Eso sí, nos apartamos de esa mala manera de vivir, de esa vida pecaminosa, y entonces recibimos la justificación en el nombre del Señor Jesús, como dice el verso 11, y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos reprende, es el que nos enseña que estamos caminando mal, o es el Espíritu Santo el que nos insta a sentirnos conformes y contentos y alegres cuando obramos bien delante del Señor Jesús. ¿Cuál es la opción entonces para el ser humano? La opción que tiene el ser humano, que tenemos todo ser humano mientras estamos vivos, es que debemos apartarnos de eso que dice los versos 9 y 10, de toda esa lista, la lista negra, diría yo, que está allí escrito, esas cosas pecaminosas que el ser humano vive en ellas cuando el ser humano no quiere, no es que no haya oído de Dios, porque el ser humano sí ha oído de Dios, sí ha oído de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, por los pecados del ser humano, por los pecados del mundo entero, pero no quiere obedecer, no quiere aceptar al Señor Jesucristo, no quiere apartarse de esa vida y vivir y empezar una vida mejor, una vida que lo va a llevar al reino de Dios y a la salvación. No sé por qué el ser humano desprecia esa oportunidad. Cuando el ser humano piensa que se acaba todo con la muerte, está equivocado porque, vuelvo y repito, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Y seguramente nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y seguramente que nos va el Señor Jesucristo nos va a dar nuestro galardón si hicimos bien y también nos va a dar nuestro pago si hicimos mal. Por eso nosotros siempre tenemos que darnos cuenta que no es lo que el ser humano diga, no es lo que a usted le quieran aconsejar o un amigo le quiera decir que haga o llevarlo por el camino de maldad y de pecado. Usted piense que el consejo bueno que usted debe recibir es el consejo que lo va a llevar a un final feliz. Si usted le hace caso a la voz de su amigo, de su amiga, que lo invita a hacer el mal, entonces va a caer en el peligro de no entrar en el reino de Dios y de no ser salvo. Pero si usted escucha una reflexión, si usted escucha un mensaje que un pastor en un templo está predicando, inspirado por el Espíritu Santo y a través de su palabra, usted escucha ese mensaje, esa palabra, y esa es una invitación que hace el Señor Jesucristo a su vida. Usted la recibe y la acepta y no la echa de menos, entonces seguramente que usted está encaminándose para entrar en el reino de Dios porque ha empezado a aceptar la palabra del Señor y va a ser salvo, va a ser salva de condenación. Escuche la palabra del Señor, escuche el buen consejo y lea la Biblia para que se cerciore por usted mismo, por usted misma,
si lo que lo están aconsejando es correcto o es incorrecto. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.